Hola a todos, soy George Music, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal y a otro video. Como ya vieron, en el título reseñaré el octavo disco de estudio de esta banda legendaria. Hablo de Judas Priest, su impresionante Screaming for Vengeance, publicado en 1982, un álbum que sería todo un éxito masivo y que abriría la era más eléctrica y pesada de la banda. La obra ha sido aclamada como uno de los mejores trabajos de la carrera de Judas Priest y uno de los mejores discos del heavy metal de todos los tiempos. Pero antes de entrar de lleno en la reseña, como es lógico en este canal, se debe de hacer un poco de historia. 2 años atrás, en 1980, Judas Priest inauguraba dicha década con su fantástico British Steel, que rompió el mercado metalero. Luego los Judas para 1981 optaron por suavizar su sonido para llegar a nuevos mercados, apuntando al mercado americano, publicando su Point of Entry. Catalogado por muchos como el peor de dicha época ochentera, pero obviamente tomemos en cuenta la perspectiva temporal, estaba en medio de verdaderas obras maestras. La propuesta musical de Point of Entry es presentar un estilo más hard rockero, que cada canción sea un mega hit que pueda llegar a todas las radios, rolas comerciales susceptibles para un nuevo público. No es un disco malo como tal, tiene muy buenos temas como Heading Out to the Highway, Hot Rockin', Desert Plains y Solar Angels. Si bien dicha propuesta musical no fue del agrado de los fans, más bien ellos esperaban que la banda siguiera con el estilo del British Steel. Cabe señalar la gran demostración vocal del señor Rob Halford, que en cada disco se va consagrando como uno de los mejores vocalistas del heavy metal. Además, el sonido de este Point of Entry no estaba tan inconexo como en los discos anteriores. Este álbum suena mucho más compacto, en parte gracias al buen trabajo con las bases y el toque personal de Tom Malone, con las guitarras acentuando lo que vendría para después. La gira fue brutal en todos los sentidos, un escenario colosal con plataformas hidráulicas, un verdadero espectáculo, pero también son conscientes del tremendo bajón que supuso este disco, que por cierto la compañía discográfica le sugirió a la banda que hiciera un álbum de dichas características. Pero bueno, después de dicha etapa, los Judas querían volver a la senda más heavy metalera. Los 80 fue la era clásica de este género y claramente esta nueva placa de Judas Priest fue un principal detonante del aumento de popularidad de dicho género. Y si nos ponemos en contexto, en dicha época todo se estaba dando para la aparición de la nueva ola del heavy metal británico, la consolidación de algunas bandas referentes. Tenemos ahí a Iron Maiden con su The Number of the Beast, Saxon con su The Eagle as Landing, el resurgir de Johnny James Dio con Black Sabbath y Dio, el Iron Fist de Motorhead, que influyó en la creación del thrash, qué más decir, el metal más extremo como Venom, y Ozzy Osbourne también la pegaría con su Bark at the Moon, y Judas Priest no se quería quedar atrás, la había peleado a mitad de los 70, llegando a tener un éxito relativo, ya con su excelso British Steel llegando a la popularidad, bajando un poco con su Point of Entry, acercándose al hard rock por exigencias de la discográfica, pero por ende eso les hizo más radicales respecto a cómo querían que fuera el sonido de la música que amaban y que respetaban. Y nos situamos en uno de los momentos más sobresalientes de la historia del heavy metal, y este álbum justamente se encuentra posicionado en esa época dorada. Fue durante los años 80 que los Judas Priest se convertirían definitivamente en los dioses del metal. Como ya todos sabemos, la carrera profesional de la banda se había iniciado en los años 70, ejecutando un rock and roll más clásico y muy distante del sonido que los convertiría en leyendas un tiempo más tarde. Ya con una alineación consolidada, Rob Halford a la cabeza y como vocalista, Gleb Tipton y Kaken Downing en las guitarras, Jan Hill en bajo y Dave Holland en la batería, se meterían a grabar este Screaming for Vengeance. El disco se grabó a medias entre Ibiza y Florida. Las islas llamada Pitiusa era el destino habitual de la banda para esos días. Los Judas se encontraban en la elaboración de dicho álbum mientras estaban en los Bayshore Studios de Miami. No fue un disco fácil, pues tenían en la mente en llegar a un nivel superior y eso implicaba buscar la perfección. Mientras estaban en Ibiza deciden descartar la mayoría de las composiciones que tenían a medias. Querían cuidar el más mínimo detalle. Fue grabado en Ibiza, mezclado en Miami y masterizado en Nueva York, siempre con el habitual Tom Alone a los controles.
Como lo decía, Priest se tomó su tiempo para componer y grabar esta nueva placa, y como su nombre lo indica, Screaming for Vengeance, los tipos querían venganza de toda la gente que criticó su etapa más mainstream, diciendo que la banda estaba acabada y sin ideas. Emergiendo con ese espíritu metálico y contundencia, regresaban a reclamar su lugar en el mercado. Bueno, después del fiasco de portada de Point of Entry, la banda decide dejar de trabajar con el señor diseñador polaco Roslav Sabo, que recordemos que fue el encargado de elaborar el arte de British Steel, además del logo más reconocido de la banda. Para el arte de Screaming for Vengeance, contrataron al ilustrador canadiense Doug Johnson, que se inspiró en imágenes futuristas más un arte seriado y el estilo de la banda, apareciendo una especie de águila metálica, aerografiada llamada The Alien. Los Judas querían dar a entender del porqué del nombre del disco, la idea de una venganza musical en el águila que grita y ataca, y en la contraportada explican la figura del ave y su mito de origen. ¿Qué más decir? Johnson siguió trabajando con Judas Priest en los siguientes discos. Bueno, son 10 los temas que conforman este verdadero clásico del metal. Podemos escuchar contundencia pura, es como si la banda tomase Point of Entry y lo endureciera aún más, tomando en cuenta que la banda se modernizó, estando en sintonía con lo que se hacía en aquella época. Guitarras poderosas y pesadas, hacen uso de armónicos derivados de la nueva distorsión que usarían. Se puede decir que la tecnología avanzó para que Judas Priest pudiera experimentar con este nuevo sonido, que abriría la nueva era de la banda. Screaming for Vengeance es un trabajo más de guitarra y se nota que Ken Downing y Glenn propusieron un nuevo tono con distorsión que posteriormente sería usado por muchas bandas, así como también las líneas de bajo del señor Jan Hill, siempre discreto, pero cumpliendo para darle balance a la banda, y la más que contundente batería de Dave Holland. Hablando del estilo vocal de Rob Halford, es impresionante el amplio rango que tiene, el encargado de crear las melodías memorables del álbum. Además fue el principal artífice de crear las letras y estructuras junto con Downing y Tipton, que tenga mucho gancho sin perder la esencia de la banda. Y finalmente el octavo álbum de estudio titulado Screaming for Vengeance es publicado el 17 de julio de 1982. Y la arranca de Alien, un tema breve de 4 segundos más o menos que funciona como introducción y que nos va preparando para una de las mejores aperturas para un concierto de heavy metal. Electric Eye. ¿Qué decir de esta rola? Una de las mejores canciones de la banda y del heavy metal, que hoy en día es un clásico. Unas guitarras gemelas, Gleb Tipton y Ken Downing, nos va metiendo en esos poderosos riffs. Rob pasando por varios registros, el tipo hace una auténtica exhibición vocal. Una sólida base rítmica y un estribillo memorable, recontracoreado en los conciertos. Habla sobre un espía cibernético que controla nuestro mundo y nos observa atentamente. ¿Qué más decir? Fuerte sentido de ritmo que ha sido una de las más reconocidas y queridas por los fans, y nos damos cuenta que la banda está en total plenitud y el heavy metal en su clímax. Riding on the Wind. Estos vienen con todas las ganas y nos dejan caer otro verdadero temazo de esta obra que continúa con ese poderío compositivo de la banda. Si bien dicho corte está muy influenciado por su época más heavy blues, de sus inicios, modernizado por esos solos ochenteros inconfundibles. Destacar el doble pedal de Dave Holland, imponiendo un momento clave y nueva tendencia. El juego de guitarras es tremendo, tiene un toque bastante especial. Bloodstone. Bajando un poco la revolución, la banda nos regala un tema más hard rockero con cierta densidad, unas guitarras afiladas que rápidamente cortan el ambiente sonoro y se transforma en un riff excelente. A comparación de los temas anteriores, esta puede ser más melódica, donde Rob Halford una vez más muestra su versatilidad vocal cantando en tonos fuertes como suaves. Take the Chains. Prácticamente es una semibalada que inicia tranquila con una melodía acústica, para que luego aparezca ese heavy clásico de la banda. La letra es más metafórica, por lo que entiendo habla de un hombre que aún está enamorada de su amada, pero que de alguna manera no es un sentimiento correspondido, y eso hace que la quiera olvidar pero no puede.
Pain and Pleasure. Quizás sea el tema que menos me atraiga de la obra, no la consideraría mala, pero si la comparamos con las demás, esta queda de ver. Esta va más a un estilo hard rockero, bebe mucho composiciones hechas para el Point of Entry, que perfectamente hubiese podido ir en ese disco. El gran Rob Halford marcando el tempo, además hay unos buenos solos de guitarras. Screaming for Vengeance. Volvemos a la agresividad del disco, un corte que le da título a la obra, veloz, enérgico, potente. La voz de Rob cambia totalmente con un estilo más desgarrador. Las guitarras gemelas impresionantes. Una lástima que este corte no lo retomen, me parece una delicia sonora. La letra es una crítica muy acertada al sistema, ese sistema del miedo y del sometimiento. Podemos decir que esta rola es clave para ver cuáles son las verdaderas capacidades vocales de Halford, un falseto violento y directo. You've Got Another Thing Coming. Viene otro de los cortes más populares de Judas Priest, considerado un himno infaltable en sus conciertos. Es bastante pegadiza, sobre todo por su coro, excelente ritmo sostenido por el bajo de Ian Hill y la batería de Dave Holland para abrir el tema. Del cual lo adorna geniales acordes de guitarra. Esta rola especialmente encapsula todo lo que hace que Judas Priest sea una fuerza tan poderosa en el panorama musical. La letra nos invita a rebelarnos hacia las reglas debidas impuestas. ¿Qué más destacar? El videoclip fue bastante popular en la MTV. Fever es una balada con mucho power. La abre esos arpegios emotivos de guitarra para dar paso a esa característica voz de Halford. Luego el corte en la parte final toma un giro bastante interesante que en lo particular hace que el tema gane muchos puntos. En fin, para mí es otra joya. Devil's Child, la encargada de cerrar esta obra, que hasta este punto podemos decir que los 38 minutos que dura la obra pasaron volando. Para mí es un tema buenísimo, unos riffs contundentes, pesados y el metal god tirando de agudos. Puede que de todos los cierres de cualquier disco de Judas este quede en el olvido, pero tiene mucha fuerza y contundencia. En resumen, Screaming for Vengeance es un disco fantástico, quiero decir, forma parte de las obras magnas de la New Wave of British Heavy Metal. Han pasado 42 años desde su publicación, que ha resistido el paso del tiempo. Para ese momento los Judas dejaban en claro su visión artística con respecto al heavy metal, una mezcla impecable de velocidad, energía y melodía. Mencionar que dicha obra influenció a un montón de bandas que aparecerían con los años siguientes. El disco fue un total éxito en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Inclusive los fans llegaron a considerarlo como el mejor disco hasta la fecha, o sea, y los que faltaban. Estamos ante un conjunto muy cohesionado de canciones que denotan una evolución en su sonido. El productor Tom Allom de nuevo lo había logrado, hacer un disco que canalizara el crecimiento personal de una banda pensada para dar un salto en el género. Screaming for Vengeance es un álbum prácticamente brillante, puede que algún tema destaque más que otro, pero sentó las bases de cómo iba a sonar Judas Priest en los 80 y de cómo iba a evolucionar el heavy metal en el futuro más próximo. Sin desmerecer a sus contemporáneos, Judas Priest inauguraron el sonido afilado y depurado para el heavy metal, con producciones limpias y brillantes que protagonizaron también algunos de sus trabajos posteriores, tales como Defenders of the Faith, en lo personal mi favorito, Ram It Down o el extraordinario Painkiller. Luego se venía la gira donde se recorrieron a Europa y Norteamérica. Tuvieron como bandas soporte a Iron Maiden, Uriah Heep y Crocus. Principalmente en el tour tuvo su cúspide con la participación de la banda en el USA Festival de California en mayo de 1983 junto a Van Halen, Motley Crue y Scorpions. Decir que invirtieron mucho en escenografía acorde a lo que era la banda para ese entonces. ¿Qué más destacar? Bueno, de esa gira se grabó un concierto para ese entonces VHS titulado Live Vengeance 82,
Aunque el show en sí es memorable en algunos aspectos, muestra a la banda en toda su plenitud, unos Priest absolutamente pletóricos que empezaban a saborear el éxito masivo y que no escatimaban en producción para sus conciertos. En ese momento álgido de su carrera, Judas Priest ya llenaba estadios en Estados Unidos y era una banda totalmente establecida, gracias sobre todo a su consistencia como grupo y una fidelidad en aquellos momentos inquebrantables a su estilo, y que al final daba paso a grabar su noveno disco de estudio, su impresionante Defenders of the Faith, pero que lógicamente es para otra historia. Gracias por todos sus comentarios, apoyo, que es algo que me retroalimenta a seguir mejorando. Y si les gusta el video puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.